Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos o unos segundos para que entren más gente y luego empezamos con el programa de hoy. Gracias por su paciencia. Vamos a esperar un poco más. Bueno, déjenme empezar ahora y luego viene más gente. Pues bienvenido a todos al 10º episodio de Buscando el Centro en Colombia. Este episodio tiene el título de Miradas de la Costa. Pues ya hemos hecho una de Bueno, parece con varios candidatos. que te estás cayendo un poquito. Ahí te cortaste un poquito. Okay. Nos quedamos cuando dijiste ahora, que era el 10º encuentro. Bueno, lo siento. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias por avisarme, no sé. Pero mire, ese es el 10º episodio. Lo vamos a hacer en español, pero si me permiten voy a decir unas palabras en inglés y luego regresa a español. Welcome everybody to the 10th episode of Looking for the Center, the Political Center in Colombia. This episode is entitled Miradas desde la Costa, the Views from the Coast. A very important political actor in any presidential election in Colombia, and this time in 2022, it will be no different. It will be a very important actor in these upcoming elections. We were going to do this session in Spanish, and so for those who want to listen to interpretation, I invite you to hit the interpretation button. And Gloria Mejia, our star interpreter sitting in Medellin, will be pleased to provide a great interpretation for you in English. Hope you enjoy. Bueno, gracias por la paciencia. Ya regresamos en español. Como dije antes, es el 10º episodio, Miradas desde la Costa. La Costa siempre ha sido un actor muy importante en las elecciones presidenciales en Colombia y en el año que viene eso no va a ser una excepción. Esperamos que sea igual, que va a ser una región muy importante. Bueno, para empezar, tenemos interpretación al español, al inglés. Por acaso, si alguien quiere escuchar eso en inglés, pueden apretar el botón de interpretación, escuchar la interpretación de Gloria Mejía, nuestra intérprete crack que está situada en Medellín ahora. Bueno, con eso vamos a recibir preguntas y si hay preguntas, pero no, no verbales, pero por escrito. Si hay preguntas, les invito a escribirlos ahí abajo donde hay perdón, estoy recibiendo un poco de feedback. Entonces, donde hay espacio para poner las preguntas. Pues con eso yo creo que ya podemos empezar. Eso es un honor de nuevo de ser co-moderadora de este episodio con Ana Cristina Restrepo, un periodista de renombre en todo Colombia. Bienvenido, Ana Cristina. Es un placer estar contigo, con usted de nuevo. Y ya tenemos otro panel de lujo. Tenemos Laura Ardía, periodista de Silla Vacía, Antonio Celia, que es ex de Promegas, actual profesor en el London School of Economics, y Michael Schwartz, exdirector del El Rato de Barranquilla, el periódico es sumamente importante en la costa, y ahora es analista político del El Diario. Pues yo creo que con todo eso, Ana Cristina, yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Sí, Ken, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Un saludo muy especial para ti, para todas las personas que nos acompañan, especialmente para los 3 panelistas. Yo creo que podemos empezar hablando un poco de la idea de qué significa ser parte del centro. Y si estamos hablando de la costa Caribe, pues qué significa ser parte del centro en ese lugar que es la costa Caribe. Quisiera empezar contigo, Marco, para empezar a entender un poco la idea del centro arriba de la costa. Bueno, muchas gracias, Ken, Ana Cristina, y un saludo a Laura, Antonio y a todos los que nos están escuchando. Para tratar de definir qué es, cómo se ve el concepto del centro del Caribe, primero habría que tratar de desentrañar un poco qué significa esta palabra.
Yo quiero previamente decir que yo no me considero representante de ninguna posición política y que estoy sobre todo para aportar reflexiones. En esta aventura parece que es muy apasionante de encontrar ese esquivo centro de alguna manera. Yo, ¿cómo lo veo desde la costa? Por algunas encuestas que he leído, sobre todo en cifras y conceptos, he visto que en la costa, más bien en Barranquilla hablo en concreto, es la ciudad donde más gente se declara de derechas y es la segunda ciudad donde más gente se declara de izquierdas. Yo no conocía eso, vi hoy, es una encuesta de octubre del 2020. Entonces es un tema muy singular y también he hecho un seguimiento, me he tomado la tarea de hacer un seguimiento de las elecciones presidenciales desde el año 82, a ver cómo se ha comportado la costa Barranquilla y es muy curioso porque en la costa normalmente se ha apoyado las opciones progresistas. Si quieren luego hablamos de eso porque podemos entrar en detalle para analizar los patrones de votación en las elecciones. Entonces, en Barranquilla y en la costa, me resultaría difícil cómo están viendo esta idea de centro, porque es una región con muchas necesidades, con muchas expectativas de los dirigentes para que resuelvan unos problemas de bastante atraso, bastante pobreza, bastante desigualdad, que tal vez quieren unas propuestas mucho más claras que esa promesa un poco vaga de decir vamos a hacer unas propuestas que vamos a lograr una síntesis entre un extremo y otro. Entonces no sé esto hasta qué punto puede tener un atractivo en este momento en la costa. Sí, Antonio. Sí, no, yo creo que, bueno, primero gracias por la invitación. Me pone muy contento ver tantos amigos, Laura, Marco, y me encanta estar con ustedes acá. Yo sí tengo una noción de lo que en mi concepción es el centro, pero hay que anotar que el centro, se está hablando más del centro ahora, a partir del advenimiento de ciertas combinaciones de política y economía inéditas en el mundo. Me explico, desde la caída del muro de Berlín, ha habido un cambio notable en la combinación del sistema político y del sistema económico que no conocíamos. Nosotros partíamos del supuesto de que el capitalismo siempre venía acompañado de democracia. Y eso demostró no ser cierto. Y estamos observando lo que llaman democracias iliberales, democracias autócratas y capitalismos políticos, caso China, caso Singapur. Con todo lo que el crecimiento que ha tenido el mundo y la exacerbación de las desigualdades, han surgido los populismos. Y yo creo que a partir de los populismos y las polarizaciones, producto de muchas circunstancias que no es el caso mencionar, surge entonces la necesidad de que se hable más del centro, ¿verdad? ¿En oposición a qué? Al debate enfurecido, a la rabia, en el caso colombiano, al odio, a la venganza. Entonces, cuando yo oigo centro, yo inmediatamente tomo el concepto de centro de las nociones de Norberto Bobbio de la miteza. La miteza es moderación, no es desmesura, que por cierto Gabo decía que a veces parecería que la desmesura fuera nuestra consigna. Entender que mercado y Estado no son enemigos. Entender que las soluciones pueden ser una mezcla de diferentes combinaciones de propuestas distintas. Entender que la economía de mercado ha triunfado, y esto me parece supremamente importante, y que eventualmente la discusión que te ubica en el centro es qué tanto tú ayudas o haces estado de bienestar para la gente que se queda rezagada. Entonces yo sí creo que hay una noción de centro que en Colombia está representada por posiblemente Lleras Camargo, lo digo porque es el que más me gusta. Inclusive uno podría decir que el gobierno que más viró hacia la izquierda desde el centro fue el de López Pumarejo. Después de eso no hemos tenido mayor cosa. Pero para mí el punto que más me llama la atención es el siguiente. Se afirma con cierta suficiencia que el centro no emociona. Y a mí me parece que no es verdad. Porque cualquier solución bien planteada desde la perspectiva del centro debe emocionar a cualquier ciudadano. Me explico. Si yo desde el centro tengo una noción profunda
de la importancia que significa la educación y propongo como programa que la primera infancia en Colombia tenga cobertura plena y eso lo financio con impuesto a la contaminación, eso tiene que emocionar. Entonces el reto está en el tono que yo utilice para hacer una propuesta que se sabe viable, que es lo que distingue al centro del populismo, y que impacta a toda la gente. Entonces yo sí creo que ahí hay un tema esencial y uno no puede dar por sentado que el centro no emocione porque no es verdad. Entonces el reto se dice es, necesitamos un centro moderno, reformista ciertamente y que emocione. Yo creo que la emoción está en el tono y sobre todo en la factibilidad de las propuestas que se hacen, y ahí sí hay una enorme diferencia con los extremos que se radicalizan y con el populismo. Y después quiero pasar a un tema que me parece muy importante que Marco tomó y que yo siempre menciono, y es cómo Barranquilla ha elegido tradicionalmente y ha preferido movimientos distintos a los tradicionales y ha acogido fuerzas no convencionales o alternativas desde los años 40 y 50. Gracias. Bueno, creo que Antonio, te adelantaste un poco a otros temas que vamos a hablar, pero definitivamente ya se le empieza a poner emoción de lo que vamos a conversar en este espacio. Laura, desde tu trabajo como periodista, cuando estabas en la silla vacía, ahora cuando estás independiente, ¿cómo has visto esa configuración del centro? ¿De qué estamos hablando cuando se habla ser parte del centro de la costa Caribe, que además es tan grande y es tan diversa además? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, qué gusto estar acá con Antonio, con Marco, Ana Cristina, Ken. Yo quisiera incluso de entrada, antes de empezar a hablar qué significa ver el centro del Caribe, celebrar que empecemos a hablar del centro del Caribe, ¿no? Digamos, celebrar que esta discusión ideológica se plantee con énfasis en la mirada de las regiones y más desde una región como la Caribe, en donde la democracia electoral no ha estado, digamos, precisamente sostenida por la fuerza de la ideología, sino por la fuerza de lo económico, y esto no es exclusivo del Caribe. Es decir, a mí me parece que ya es ganancia que el debate sobre este espectro amplio, ¿no? En el que hay un consenso respecto a que los extremos, hay un rechazo a los extremos y en el que caben, digamos, las ideas liberales, la defensa de las libertades individuales, la defensa de la implementación del acuerdo de paz, visiones económicas que pueden ir un poquito más hacia la derecha o un poquito más hacia la izquierda, que ese espectro, esa discusión, ese debate, eso que queremos encontrar, aterrice en la Colombia periférica. De entrada eso, incluso antes de entrar en los conceptos como tal, me parece súper importante, entendiendo pues que la personalidad política del país, su educación, su criterio político no es uniforme, ¿no? Digamos, una cosa son las discusiones que se están dando en Bogotá entre partidos armadores de este tipo de ideas, entre personas, digamos, con unas características educativas, sociológicas, y otra es la realidad de las elecciones que se puede estar viviendo en las regiones, ¿no? Y si este debate por el centro es relativamente nuevo para el país, imagínense lo que es para la periferia. Entonces, muy acorde pues también al espíritu absolutamente centralista del país. Entonces, yo creo que la construcción o el debate del centro en el Caribe tiene que pasar irremediablemente y de manera principal por un saneamiento, un cambio en las formas de hacer política, ¿no? Con sus consecuencias, ¿no? La libertad, más libertad para los electores, de pronto unos gobiernos locales menos saqueadores, una más transparentes, una representación en el Congreso menos amarrada en su relación, digamos, con el Ejecutivo, que de verdad sea capaz de armar una agenda territorial, de pensar la región y de propender por los intereses de la región. Eso no ha pasado hasta ahora. Yo creo que por ahí tendría que arrancar una discusión sobre el centro.
y un asunto que va mucho más allá del purismo, de ese rechazo absoluto a todas las formas tradicionales de hacer política y del clientelismo, que podemos ahondar más adelante, de ese clientelismo que en mi concepto, digamos, no en todos los casos es ilegal, sino que por el contrario creo que la discusión debería complejizar a los grupos de poder que han dominado en esta región, digamos, localmente, y que también han ayudado a poner, digamos, los poderes centrales, y que también cuentan ejecutorias, ¿no? Porque por eso son precisamente tan complejos. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo que esta fallida por ahora intento de coalición de exmandatarios en la que estuvo Alex Char, Luis Pérez, Dilian Francisca Toro, cuando sacó su primer comunicado, sus 2 primeros puntos fue comprometerse con la defensa de la descentralización y de la implementación del acuerdo de paz. Me parece que ese tipo de actitudes complejiza a estos grupos de poder que han estado dominando en las regiones y sobre los cuales tiene que pasar la discusión sobre cualquier ideología y especialmente sobre esta ola de cambio que se siente alrededor del centro. Y por supuesto también tendríamos que tener una discusión sobre la dinámica de poder que existe y que también tiene que ver con el centralismo entre esos grupos locales y las élites centrales, ¿no? Esa relación transaccional de intercambiar votos por puestos permanentemente también tendría que estar con franqueza en una discusión, incluso antes de hablar de asuntos ideológicos. Gracias, Laura. Si Marco o Antonio, si Yo quiere quería entrar hacer de nuevo. una anotación, Kenneth, si me permites, tratando de abundar un poco en lo que estamos hablando. Y yo escuché con atención ambas intervenciones, y con respecto a lo que planteaba Antonio, es que, Antonio, tú hablabas y yo no veía una gran diferencia entre lo que comúnmente se entiende por centro-izquierda. Si queremos, lo empezamos a llamar centro en algún momento dado, pero el centro-izquierda también aboga por un estado de bienestar. Ahora, cuando se entra en el detalle es donde está el diablo, cuando entramos en los detalles. Es decir, mucha gente que se proclama de centro en algún momento habla la tercera vía de Blair, de Giddens y todos estos pensadores que trataron de centrar el laborismo. El planteamiento de ellos llevaba al estado de bienestar, por ejemplo, a ser casi un estado asistencial. Cambiaron el concepto que tradicionalmente ha tenido una socialdemocracia, que sea el estado de bienestar es un motor de la producción y del derecho a la igualdad de oportunidades, y está muy bien concebido. Entonces, eso creaba un aparato legitimador para después ir desmontando aspectos fundamentales del estado de bienestar. Por eso te digo que lo que tú dices me parece bien y yo lo suscribiría, me metería en ese centro que tú estás planteando. Se parece mucho al modelo que yo tengo, que es un modelo nórdico, un modelo más bien de socialdemocracia europea, y ya cambiarle el nombre estoy dispuesto también, pero plantear un nombre que dependa de extremos, no sé, porque esos extremos a su vez son movedizos. Entonces estamos en una situación que podríamos incurrir en una indefinición, más allá de las palabras, más allá de la filosofía, sino en los aspectos más prácticos. Yo creo que... Marco, sí, sigue, Antonio, por favor. No, yo creo que claramente sí, pero ese problema se presenta cada vez que uno trata de ponerle un rótulo a algo. Esos rótulos casi nunca corresponden a definiciones precisas y yo entiendo perfectamente eso, pero debo anotar que sí hay diferencias en los matices del centro, y ya se trata de matices que aparentemente no son significativos, pero pueden ser determinantes inclusive en la noción de la participación estatal. Si te fijas en el caso de Inglaterra, el New Labour se distinguió del Labour tradicional de una cantidad de definiciones y de una cantidad de acciones desde el punto de vista del Estado, entre ellos la educación. Entonces ahí sí hay una diferencia notable. Entonces, claro, abarca matices, pero lo que pasa también es lo siguiente, es que a todo el mundo, por decirlo de alguna forma, en sentido figurado, le conviene estar en el centro porque justifica de esa forma
apoyos de diferentes vertientes y puede abarcar más en el universo político a la hora de armar coaliciones. Entonces, yo creo que partimos de ese hecho, yo estoy de acuerdo contigo. Esto se parece a la socialdemocracia, en efecto. El otro día creo que fue alguno de los españoles, Solana o algo, que dijo que ellos no habían podido exportar el modelo de socialdemocracia europeo o América Latina porque se le iba a unos extremos que ellos no querían, lo cual puede ser cierto, pero claro, yo te concedo la razón en el sentido en que cuando tratan de rotular algo no hay precisión que logre agrupar bajo ese rótulo eso, porque siempre hay matices, pero ojo que esos matices son mucho más importantes que lo que parecen, como por ejemplo, si lo pongo en términos numéricos, apelando a mi pasado y al tuyo de ingenieros, que lo fuimos, es posiblemente, si yo soy centro izquierda, pongo el 6% del PIB en educación, y si soy centro, pongo el 4,5%. Entonces, eso hace una diferencia en lo que es el rol del Estado, que no puede recoger un rótulo de una forma precisa. ¿Lara quería entrar de nuevo o seguimos? No, yo Bueno. simplemente una postilla también para alimentar el debate sobre lo que decía Laura del sistema, digamos, casi que representativo que hay en Colombia de los congresistas que llegan a Colombia, están muy atados al presidente. Yo creo que si se analiza eso, más allá de todos los detalles de si esos amarres son por corrupción o no, más allá de eso, sino analizando políticamente esta relación de los parlamentarios con el poder ejecutivo, yo creo que en cualquier caso es mucho más flexible de lo que de lo que ocurre en los sistemas parlamentarios. Aquí, por ejemplo, en la Europa continental, donde priman los sistemas parlamentarios, hay prácticamente una obediencia ciega. Son como ovejitas que votan por lo que señala. Y yo he visto en la historia de Colombia que a veces se producen extrañas sorpresas. Hay capacidad, todavía hay márgenes para la sorpresa en un sistema presidencialista. Ese es un debate que sería para otro debate, para otra reunión, pero yo creo que merece una consideración. Es un debate que está ocurriendo en Chile hoy en día, ¿no? Con la nueva constitución. Bueno, entonces, maticemos un poco. Hemos entrevistado en ese webinar todos los candidatos menos uno de la coalición de la esperanza. Y yo creo que podemos decir que casi todos coinciden en todos los temas destacados ahora en Colombia sobre la implementación muy rigurosa del acuerdo de paz, hay que cambiar todo la estructura de la guerra contra las drogas, sobre glifosato, hasta la creación de trabajo y todo eso, reforma agraria. Ya saben, hay uno que siempre quiere hablar de corrupción y la importancia de educación. Y cuando yo digo la coalición de esperanza, en ese sentido estoy incluyendo a Alejandro Gaviria. O sea, estamos, sí, como hemos dicho, es más o menos una centro izquierda. Dos preguntas. ¿Es el concepto, ellos deberían modificar sus temas principales para tener eco en la costa? El segundo, la coalición de la experiencia, como se llama ahora, ¿ellos son del centro o una ala de la derecha? O sea, ¿cómo se definen ellos en comparación de la coalición de la esperanza? ¿Quién quiere responder? Yo quiero responder un poquito sobre el tema de si esos deberían ser los asuntos en el Caribe, ¿no? Sí. Porque una de las consecuencias de algo que mencionaba Marco, de esto que retomabas, Marco, de la dependencia de los congresistas del Ejecutivo, en mi concepto ha sido la falta de agenda de región. La región Caribe existe geográficamente y porque tenemos unas coincidencias culturales, pero el poder y las agendas de los líderes políticos de Córdoba no tienen nada que ver muchas veces con la de los líderes políticos de La Guajira. Entonces no hay una agenda en el Caribe y por supuesto que no puede ser la agenda que piensen desde el escritorio en Bogotá.
Hay unas generalidades, por supuesto, el saneamiento en las formas de hacer política, el proceso de paz, la implementación efectiva del proceso de paz, la seguridad, todo el tema climático en el Caribe, pero por supuesto que la región tiene unos temas transversales que no han sido, repito, no están dentro de una agenda, por lo menos no en una agenda política, digamos, no en una agenda construida desde estos líderes políticos, sí de pronto una agenda pensada más desde la sociedad civil, hay una agenda, una iniciativa maravillosa que todos aquí sé que conocen, que es Casa Grande Caribe, liderada por el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, que plantea y le propone a los candidatos presidenciales o a los gobiernos de Colombia una agenda, por ejemplo, para superar la pobreza, los índices de pobreza que han sido en términos generales superiores a los del resto del país. Tenemos el tren regional, por ejemplo, que está, digamos, moviéndose mucho, noticias alrededor del tren regional, en el Cesar, un poco para evidenciar nuevamente las diferencias entre la región. En el Cesar dicen que no es tan importante, Bolívar, Atlántico y Magdalena sí se juegan por este tren, el tema de los servicios públicos, que en pleno siglo XXI siempre estamos atrás en discusiones ideológicas, en temas de servicios en la región, entonces eso que parece tan obvio, eso tener luz 24 horas en las zonas urbanas que parece tan obvio y se da por descontado tanto en las grandes ciudades del país, pues eso no ocurre hoy en el Caribe, no ocurre en la ciudad de Barranquilla, que es la capital de la región. Y bueno, yo diría que eso, ¿no? Que sí hace falta, y hasta ahora en la campaña no se ha visto una personalización regional de las propuestas. Hay muchas generalidades, muchas cosas necesarias, obvias, pero de la región Caribe, por ejemplo, que tiene como tantas urgencias, aún no se ha visto. Yo anotaría eso. Yo quería complementar lo de Laura, y me encanta esta conversación porque yo voy a dar como unas cifras que nos pongan un poquito en contexto sobre algunas personas que de pronto estén oyendo y no recuerden lo que es la costa Caribe. Como gran titular, la costa Caribe significa el 21-22% de la población de todo el país y entre el 15 y el 16% del Producto Interno Bruto. Y eso no se ha modificado en 35 o 40 años. Y lo que más impacto genera en los litorales es el modelo económico, que tampoco parece ser un debate de discusión permanente. En mi opinión, desde luego, Colombia siempre ha sido un país ensimismado, formalista y cerrado. Nuestro comercio exterior es realmente muy lánguido. Y a los litorales, tanto Pacífico como Atlántico, le hizo muchísimo daño la adopción del modelo de sustitución de importaciones. Todavía heredamos ese pesado fardo. Ahora, el modelo ha cambiado y eso ha beneficiado un poco a los litorales. Sin embargo, detrás de todo lo que pasa en Colombia, en mi opinión, hay un problema agudísimo, gravísimo, que no hemos enfrentado como debe ser, pero porque además también es complejo, y es la poca efectividad del Estado. El Estado es muy poco efectivo. Las dos nociones fundamentales que ya han evolucionado de Weber es controla territorio y recauda tributos. Y en eso no lo hacemos nada bien. Ustedes se fijan la cantidad de territorios que no están controlados por el Estado en Colombia, y parte del problema del proceso de paz es que no fuimos capaces de copar los espacios que la FARC ocupaba, donde ejercía no como guerrilla, como Estado, como paraestado. Y eso aplica a todo lo que pasa en el Caribe colombiano, entre otras cosas, porque como decía Laura, ciertamente tenemos una gran cantidad de vínculos y de identificaciones, pero cuando uno habla de Barranquilla hay unos números, cuando hablas del sur del Cesar son otros, y las circunstancias de La Guajira y de Sucre son totalmente diferentes. Entonces también es cierto que hay un tema de democracia representativa que no se está dando como debería ser y que ha permitido que un gran intelectual costeño como Gustavo Duncan acuñe el término de democracia feroz. El centralismo se apoya en los caciquismos locales, gobiernan adecuadamente sin ningún tipo de consideración. Cuando uno le pone la lupa a lo que pasa en las elecciones, tema que Marco tocó inicialmente, encuentras dos conductas totalmente diferentes: las votaciones para parlamentarios y las votaciones para presidente. Parecen dos países, unas muy amarrados con las dinámicas locales y las otras muy libres.
Entonces hay que distinguir también eso. Y en materia de democracia representativa, yo diría que es un tema que hay que mirar bien, porque hace poco salió una encuesta, creo que la lideró el equipo de John Sudarsky, que es un científico social muy interesante en estos temas, y indica que el 82% de la gente no recuerda por qué senador votó. De forma que tú no estás teniendo, hay una ruptura entre lo que tú como votante esperas de quien te representa en el Congreso de la República. Y para terminar, Casa Grande Caribe es una iniciativa extraordinaria donde la Costa dice, para ponerme a tono con el promedio nacional en todos los indicadores sociales, yo necesito este dinero. Pero no perdamos de vista una cosa. El 38% del presupuesto nacional a través del Sistema General de Participación se recibe en las regiones. Y lo que hemos observado desde la descentralización, que es necesaria por muchas razones que no voy a mencionar, las ejecuciones desde ese momento son absolutamente distintas. Barranquilla lo ha hecho muy bien y hay unas regiones que lo han hecho muy mal. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad local, las capacidades institucionales. Si miramos en materia de recaudos, que es otro elemento esencial de la legitimidad y de la relación del Estado y sus ciudadanos, hay unas diferencias gigantescas. Barranquilla en 14 años cuadruplicó el recaudo tributario. Cuando yo comparo eso con Cartagena, Cartagena recauda como el 40% de su potencial. Entonces, hay una cantidad de diferencias que van apareciendo cuando uno empieza a hacerle zoom a las circunstancias particulares de la región. Yo quisiera seguir abundando en el tema de la reacción, el comportamiento electoral del Caribe, que esto también puede interesar mucho a la hora de tratar de valorar cómo reciben las propuestas de lo que llamamos extremos y el centro, cómo han reaccionado. Sobre todo me quiero referir, y hace bien Antonio en distinguir las elecciones parlamentarias y las elecciones presidenciales. Desde mi punto de vista, no sé si Laura y Antonio coinciden, las presidenciales normalmente reflejan un poco más sinceramente el sentir o la orientación de los electores, porque ya no están en juego esos intereses inmediatos de los parlamentarios, las compras masivas de votos, ya están exhaustos los bolsillos para pagar los votos, entonces ya la gente suele votar con algo más de libertad en las elecciones presidenciales. ¿Y qué vemos? Yo hice aquí un cuadrito, voy a estar mirando y si me permiten 2 minutitos. Elecciones 2002. En la costa, ganó Serpa. En toda la costa, excepto Magdalena, ganó Serpa. Si todo el país hubiera tenido la misma tendencia electoral que el Caribe, hubiera ganado Serpa y Uribe no habría llegado al poder, más allá de lo que podamos pensar que tan beneficioso o no fue que hubiera ocurrido de esta manera. No entro en ese detalle, sino en el comportamiento electoral. Después, salto al 2010. Volémonos el 2006. Uribe está en el apogeo de su popularidad y arrasa en esas elecciones. Y se presenta con Gaviria, que podríamos un poco identificarlo como una persona próxima a ese espíritu de centro, por lo menos al espíritu de centro, de conciliación. Curiosamente, en la costa, en esas elecciones, Uribe no consiguió tantos votos de media como en el resto del país. Y si vemos, por ejemplo, en el caso del Atlántico, Uribe recibió 42% y Gaviria 38%. Estuvieron muy parejos en esas elecciones. Saltamos al 2010 y están Santos, Mockus, quedan en ese orden finalmente. Santos, Mockus, que tiene de coequipero a Fajardo, que ya nos empieza a aparecer alguien de los que hoy están formando lo que llamamos el núcleo de centro. Vargas Lleras y Petro. En la costa atlántica, en toda quedó de primero Santos y segundo Petro, pero muy por arriba ambos de la media nacional. El tándem Mockus-Fajardo, pero salió como la tercera parte de media de lo que recibieron a nivel nacional. Todo esto lo estoy diciendo como para invitar una reflexión de qué ha fallado, por qué no se conectó y cómo es que hay que conectar. 2014. Santos, Zuluaga, en este orden quedó
Marta Lucía, Claudia López y Peñalosa con los verdes eran una coalición. Aquí Santos ganó tanto en la primera como en la segunda vuelta. La Costa salvó a Santos y eran unas elecciones fundamentales para el proceso de paz. Y con todo eso Santos pues llevaba las de perder en todo el país. Y gracias a los votos de la Costa, luego voy a hablar de cuál es el problema con esos votos de la Costa. Pero Santos ganó Zuluaga gracias a la Costa primordialmente. Y llegamos al 2018. Quedan en este orden: Duque, Petro, Fajardo, Vargas Lleras y De la Calle. Aquí ya vemos dos personas que están hoy en lo que queremos llamar el centro. Y en la Costa quedó Petro, o sea, Petro ganó en 4 departamentos. En 4 de 7 ganó Petro en esas elecciones a Duque. Ya después en la segunda vuelta hubo una movilización de maquinarias y ya ganaron solo en 2 departamentos los petristas. ¿A dónde voy con todo esto? Que la Costa tiene un comportamiento muy singular, un comportamiento electoral muy singular. Y termino esta reflexión diciendo que en una ocasión yo, allá cuando estaba dirigiendo el Heraldo, hablé con un candidato a la presidencia, tuvimos una charla y él me dijo, omito su nombre, pero me dijo que él no iba a hacer campaña en la Costa porque ahí todos los votos ya están comprados, ya están arreglados, que era perder el tiempo centrarse en la Costa. Y yo le empecé a sacar una serie de cifras. Y yo le decía, para empezar a hablar, la Costa es la región con más abstención o de las más abstencionistas. Hombre, trabaja ese sector que es grandísimo en la Costa. Un candidato no puede estar renunciando a irrumpir en un territorio porque presume que ya todo está comprado, que ya todo está arreglado y comprado. Y yo le decía también otra cosa que a veces suena desagradable. Yo le decía que de esos votos que da por comprados, muchos lo son, pero también a esas personas que normalmente se tiene como caciques, etcétera, muchas veces también tienen votos, también una parte, no sé cuál, tal vez pequeña, no sé la magnitud también, de gente que quiere votar por ellos. No todo el mundo es una manada que solo recibe el dinero, vota, y esos son todos los votos que existen en la Costa. Entonces yo dejo esta reflexión como una invitación a todos, sobre todo los candidatos, los que quieren plantear posiciones centristas, que tengan en cuenta todos estos antecedentes. Yo Si me quisiera... Sí, Laura, sigue. Bueno, no, quisiera agregar algo a esto tan interesante que ha dicho Marco, y es que complejiza aún más la Costa, ¿no? La Costa Caribe, en sus 8 departamentos sumados, es capaz de tener la fuerza electoral para definir una elección presidencial. Eso lo sabemos, no es tan obvio seguro para las personas de afuera. Y es muy complejo. Yo creo que acá los patrones, acá esto no se puede definir, mucho menos para las presidenciales, porque quería anotar a lo que dijo Marco, esta complejidad. En 2018, la Costa Caribe fue la región que eligió a ese Congreso, que reeligió a muchísimas maquinarias hacia el Congreso, pero que fue también capaz de ser protagonista en la debacle de un candidato que se veía tan absolutamente poderoso como Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras era el candidato presidencial que tenía absolutamente a todas las maquinarias, y la Costa no votó por él, digamos, en ese plebiscito emocional que terminó siendo esa elección. Pero sin embargo, la misma región fue la que en el 2014 reeligió en segunda vuelta a Juan Manuel Santos con los votos, ya lo señalaba Marco, en un escenario en el que corrieron muchísimos ríos de plata en la región, porque se vio, digamos, aunque no se cubrió tan directamente por parte de los medios nacionales. Entonces, es una región, y fíjense, eso pasó de una elección a otra. O sea, en 4 años, ¿no? Entre el 2014 y el 2018. Entonces creo que es una región, así como es diversa en su geografía, en sus formas del poder, es una región bastante
sorprendente en términos electorales. Yo creo que no está dicho, yo creo que hay unas cosas que han sucedido, ciertas cosas que se pueden ver en el tiempo, pero creo que al final el elector del Caribe vota muchas veces de manera sorprendente. Al menos eso sentí en esas dos elecciones que estuvieron, pues, que fueron seguidas. Yo estoy de acuerdo con ambos, pero como yo soy mayor que ambos, me puedo remontar un poco más atrás para identificar, digamos, la forma como vota la costa, haciendo la diferencia entre parlamentarias, que están muy amarradas, por llamarlo de alguna forma, y las presidenciales. En Barranquilla y la costa Caribe, movimientos alternativos como el MRL, como la ANAPO y como el Movimiento Ciudadano han surgido mucho antes que en otras ciudades del país. Entonces, eso da una idea de lo que puede pasar en Barranquilla, que de alguna forma es el reflejo de la costa caribe colombiana. Barranquilla tuvo 4 gobiernos sucesivos del Movimiento Ciudadano, que era un movimiento alternativo de izquierda, algo de centro izquierda, pero era una mezcla de esas fuerzas políticas, ¿cierto? Las parlamentarias indican otra cosa, pero en general, digamos, el marco de referencia del Caribe colombiano está signado por el liberalismo. Lo que decía Marco y Laura tiene razón, pero inclusive acuérdense de la famosa frase de López Michelsen cuando perdió con Belisario, ¿qué pasó en la costa? En la costa pasó que pusieron una cantidad de votos para las parlamentarias, López Michelsen creyó que contaba con eso y eso resultó ser la mitad, por lo que Marco Schwarz Rodaki explicaba antes de que la motivación es totalmente diferente. Entonces, ese cuento que repetimos los barranquilleros de Barranquilla, Sitio de Libres, cuando se hace el censo en 1767, denota de alguna manera esa forma espontánea de ejercer su derecho al voto. Ahora bien, una pregunta que cabría aquí es, si ustedes son candidatos del centro, una pregunta hipotética, desde luego, ¿qué le dirían a la costa para llamar la atención? ¿Qué le dirían y cómo se lo dirían? Porque es que aquí el tono importa mucho. Si partimos del hecho, yo no soy politólogo, de que la política es emociones, tienes que ver en qué tono dices lo que vas a decir. 2 personas pueden decir exactamente lo mismo en diferentes tonos, uno puede emocionar y otro puede aburrir. Como decía Gabo, el mundo se divide en 2, los que echan cuentos bien echados y los que no echan cuentos bien echados. Ahora bien, yo me tomé el trabajo, al igual que Marco, ahora que tenemos un poco más de tiempo de hacer cosas que nos divierten, cogí una serie de tiempo de los problemas identificados en las encuestas colombianas desde el año 80. Con algunas pequeñas variaciones de guerrilla y paz y tal y cual, salen sistemática y consistentemente 5 problemas identificados que la gente siente con razón que no lo han resuelto. Y por eso se pone brava y por eso sale a las calles. Corrupción, seguridad, empleo, salud y educación. No es mucho más que eso. No podemos tener versiones maximalistas de las soluciones políticas. Entonces yo creo que cualquier candidato tiene que apuntarlo a eso, con las diferentes ramificaciones que eso conlleva. Y claro, lo otro que hay que mirar también con mucho detenimiento es que la gente está hastiada, está aburrida, está brava y está supremamente afectada por el tema de la pandemia que puso a la pobreza en unos números absolutamente imposibles, impensables y muy dramáticos. Yo creo, Antonio, que pues en este momento estás tocando unos temas pertinentes que es muy importante hablar de ellos. Yo estoy feliz porque todos ustedes nos han hecho un mapa muy interesante, además un cuadro al fresco, perfecto No les hemos dejado hablar, pero hemos entendido, es que nosotros estamos aquí para entender y nos están permitiendo entender mucho y eso es fantástico. Pero quisiera que habláramos un poco, pues estás hablando de esos, decías hace unos minutos, cuáles son esos puntos que más preocupan a los colombianos, pero hablemos un poco de los consensos. Preguntabas en qué tono van a hablar, en qué tono van a hablar los candidatos, pero pensemos un poco en la gente del Caribe, qué tipo de consensos, en qué puntos claves quisieran hacer los consensos, porque uno pensaría en abstracto, el centro tiene unos consensos con respecto, digamos, el acuerdo de paz, implementación del acuerdo de paz, política antidroga, transformación de la política antidroga, fumigación con glifosato, que no hacer, hasta dónde se debe tener, ciertas cosas uno dice, eso es consenso del centro, pero de esos consensos que debería tener el centro, ¿cuáles serían para el Caribe esos puntos claves? Es decir, los ciudadanos del Caribe dirían cuáles son esos puntos. Ahorita, por ejemplo, decías, Antonio, hablabas de que somos un país que está ensimismado, quedado. ¿Dónde estarían esos focos?
puede hablar el que quiera primero, como para empezar a hablar de esos consensos. Pues yo citaría, yo tengo muchas dudas con el tema del acuerdo de paz y de la verdadera influencia que tiene para el debate de la costa. Yo sé que es polémico lo que estoy diciendo, sé que es muy polémico. Sobre todo cuando analizamos lo que ocurrió en el plebiscito, que yo creo que no se ha hecho un estudio suficientemente riguroso de qué pasó ahí con la costa. Estoy hablando de la costa, siguiendo con el tema de cómo reacciona la costa ante determinados asuntos que desde Bogotá se creen que le interesa a todo el país por igual. ¿Qué pasó con él? Desde mi punto de vista, insisto, sé que es muy polémico. Yo creo que con el plebiscito, en el plebiscito, si ustedes recuerdan, aquí tengo los datos del plebiscito. Ganó el no, el sí obtuvo, pero por muy poquito, y el sí obtuvo el 49%. En la costa, el sí, en toda la costa ganó por encima del 60%, el sí, a contracorriente de gran parte del país. Pero la abstención fue 10 puntos. La participación fue 10 puntos menor que la media nacional, que ya fue baja. La media nacional fue el 37% y la participación en la costa el 27%. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la costa? ¿Por qué no se implicó? Porque esta reflexión vale para muchos otros Marco, aspectos de los que estamos perdóname, hablando. te interrumpo, te hago una pregunta. Algo se me vino a la cabeza. ¿No hubo algo climático, algo en ese momento que impidió, o eso realmente no era relevante, el problema climático que Influyó hubo en ese, mucho. que influyó, ¿cierto? Influyó muchísimo, muchísimo. Hubo un aguacero, pero que parecía que se hubieran abierto bíblicamente los cielos y hubiera llegado el diluvio. Eso fue terrible, terrible. Solo en el Atlántico, ¿no, Marco? Recuerdo. ¿Qué? Que solo en Fue el en el Atlántico. Atlántico y en Recuerdo otras. que yo estaba en Córdoba y no, allá no llovió. Fue sobre todo en el Atlántico, pero también hubo en otras regiones. Yo cuando veía avanzar el proceso para el plebiscito, yo tenía la intuición de que la costa no se sentía muy concernida. Y yo estaba preocupado porque en todo momento defendí, incluso editorialmente, en el Heraldo del Sí, inequívocamente. Pero yo estaba muy preocupado. Y aquí también juega algo que Antonio y Laura han hecho referencia ya al tema de la relación con el centro. Yo decía algo que puede sonar muy regionalista, muy pacato, muy localista. Yo decía, no, es que mucha gente siente que todo esto está siendo muy cachaco ese proceso, se sentía lejano. No había ni un costeño en el equipo negociador aquel. Yo tampoco creo que hay que establecer un sistema de cuotas, pero había gente muy preparada para formar parte de ese equipo y aquí en el panel tenemos uno de ellos, por ejemplo, el propio Antonio, y no me tienes que agradecer que lo diga, pero hubiera sido bueno tener a alguien de tu valía en ese equipo. Y yo creo que era importante. Entonces, esto se sentía, y yo lo percibía, que esto se sentía como algo lejano. Entonces, este es un ejemplo de lo que necesita una opción como el centro, reflexionar. Es cómo nos acercamos a esa región más y no solo para esperar cuando llegue el momento electoral los votos. Sé que Santos esperaba más votos de la costa. En toda la costa ganó el sí, pero con pocos votos. No permitió. Es lo mismo, el mismo grito que recordaba Antonio que pegó López en el 82, que ha pasado con la costa, que ganó en toda la costa contra Belisario, en toda la costa, pero perdió las elecciones porque no votó suficientemente la costa. Hay otros temas, y yo no sé en este momento, Toño, no lo sé, si el tema del acuerdo de paz es uno de esos grandes temas, por más que sea muy importante, para el debate de la costa. No lo sé. Sí, mira, yo creo que aquí hay dos cositas pequeñas que comento. Es, digamos, normalmente el centro suele decirle a la costa, digamos, con las siempre diferencias que ha habido, que entre otras cosas vienen desde tiempos inmemoriales. O sea, los polos de la Nueva Granada
eran Cartagena por un lado, Popayán y Bogotá más cerca, Cartagena muy aislado, y eso lo sabemos. Pero el punto aquí es que ¿qué iba a decir? El acuerdo de paz, digamos, yo creo que lo más importante pasó ya, pero sorprendentemente, fíjense que hay una cosa que a mí me ha llamado la atención siempre. Se dice que el conflicto colombiano surgió a partir de una disputa de tierras y que Colombia está pagando caro no haber hecho una reforma agraria durante mucho tiempo, cosa que sí hizo México, y ponen otros ejemplos y tal y cual. Yo no recuerdo, de pronto mi memoria es corta y como no soy politólogo, que el tema tierras aparezca en los debates políticos en Colombia. No es un tema que se discuta. No he visto a alguien que abandere y decir voy a repartir tierras. No obstante, ojo, hay una cosa importantísima aquí. En el acuerdo de paz quedó taxativamente establecido que se van a repartir 3 millones de hectáreas de tierra. Yo no conozco ni siquiera medios, periódicos que estén haciéndole seguimiento a eso. Y ese debe ser un tema neurálgico. Debe ser un tema neurálgico, como quiera que muchos de la izquierda y muchos otros pensadores y opinadores consideran que parte del conflicto tuvo que ver con aquellos temas de la tierra, de tiro fijo y tal y cual. Entonces no parece ser un tema importante. Para mí, lo que más percibe la gente, Marco, Laura y amigos, es la actitud frente al tema del acuerdo. Me explico. Lo que uno observa es que al parecer los PEDETs, que son los, digamos, los proyectos de desarrollo productivo en las regiones donde antes estaba la FARC, funcionan razonablemente bien. Pero la actitud del gobierno y de muchos de los partidos de derecha de atacar consuetudinariamente y a veces ferozmente a la JEP y a los acuerdos y demás, eso es lo que genera un malestar en la gente, decir, estás atacando de alguna forma algo que entre otras cosas tenemos que entender. Ya eso pasó. Ya nadie va a acabar con la JEP. Yo no creo que le vayan a quitar las curulas a estos señores. Eso sería absolutamente impensable. Pero seguimos atollados en esa discusión porque a veces también me parece que este país tiene la mala costumbre de mirar mucho hacia atrás y a los lados y no mirar hacia adelante, porque yo creo que esto es un tema que hay que superar. Desde luego que yo fui un partidario pues convencido totalmente como Marco y Laura del acuerdo de paz. Claro que en los acuerdos de paz siempre hay cosas que resultan chocantes, que resultan fastidiosas y odiosas, pero así se dirimen estos conflictos. Entonces, no parece por las encuestas que yo he visto que sea un tema central. Cuando te preguntan, ¿quieres que simplemente los acuerdos? Cuando te preguntan, que no espontáneamente dice, sí, yo quiero que se hagan, y ahí sí hay una mayoría notable, pero yo no creo que la gente sepa exactamente el significado de eso. Yo creería, Marco, que les gustaría mucho ver que un gobierno diga, la JEP hay que apoyarla, esto funciona, aquí es la manera de conocer las verdades y las versiones de cada cual y de seguir adelante con esto. Laura. Yo quería decirle a Antonio sobre el tema de tierra, sí se le ha hecho seguimiento, se le ha hecho seguimiento, he visto varias investigaciones sobre el tema. La última noticia de la que estoy al tanto es que el gobierno estaba un poquito inflando las cifras del tema del tema de las tierras. Pero sobre el tema que decía Ana Cristina de los consensos, yo quisiera decir, aparte de que hay unos temas clave, las necesidades básicas insatisfechas, me parece que hay un consenso general en la región. Yo también siento que los candidatos de centro tendrían que demostrar un interés aún más genuino por la región Caribe, por las regiones en general, por la Colombia de la periferia, pero por la región Caribe. Me parece que los proyectos presidenciales de la derecha y de la izquierda se conocen muy bien esta región y les ha ido muy bien en esta región y tienen esa, y se untan de la región y hablan con mucha propiedad, pero uno no siente lo mismo, al menos en este momento de la campaña o de la precampaña, y me corregirán Marco y Antonio si no es así, que los candidatos o los precandidatos que están enarbolando esas banderas de la izquierda tengan ese conocimiento y estén demostrando ese genuino interés. Yo decía, por molestar, cuando se lanzó Alejandro Gaviria, le decía a un amigo que lo conoce, le decía, tienes que traerlo a montar mototaxi en Sincelejo. Claro, y eso es un chiste, pero realmente es un poco eso, ¿sabes? Tienes que venir a conocer la región, tienes que ponerte los tenis y tienes que demostrar que no solo te interesa la región
época electoral, que es algo que sucede en las campañas y es algo de la que siempre se quejan los electores, pero fíjense que estos proyectos de derecha e izquierda sí se conocen y sí tienen ese arraigo en las regiones. Entonces yo creo que eso, que no sé si parece menor, pero a mí me sorprendió mucho el comentario de Marco del candidato de centro, cuyo nombre omitiste, que te dijo que es que no iba a hacer campaña acá. Me parece inaudito. No sé si esa persona sigue queriendo ser presidente, pero me parece que es un comentario que denota un poco incluso de en las desprecio por elecciones la anteriores. Claro, Eso digo, no es no sé si todavía la persona tiene ese interés, pero creo que es un comentario que incluso denota cierto desprecio, y que es un pequeño ejemplo de esa actitud que a veces, la actitud de la que adolecen ciertos candidatos y ciertos proyectos en las campañas. Yo quiero mencionar algo. Perdona, Toño. No, digo, yo quería, una anotación importante que yo no quiero que perdamos de vista, y es que, digamos, el tema del Estado poco efectivo es una carga supremamente pesada. Cuando yo hablo de Estado poco efectivo, me refiero a que el Estado no es capaz de ejecutar la política pública adecuadamente, eficazmente. No es capaz de proveer bienes públicos. Y yo me refiero a un tema particular que los que me conocen saben que estoy como muy inmerso en esos asuntos de educación. Y es que lo primero, digamos, que dentro de un nuevo contrato social, que es un concepto que ha acuñado la rectora de London School of Economics, es el nuevo contrato social. Quiere decir qué va a haber ahora en estos tiempos de relación entre el Estado y los ciudadanos. Y entonces eso plantea unas dinámicas totalmente diferentes. Tenemos políticas públicas abundantes, pero no ejecutamos, no cumplimos, no damos bienes públicos. Cuando uno mira las diferencias, y ahora con la pandemia esto ha sido terrible, entre educación privada, urbana y pública rural, hay diferencias abismales. Eso te va a llevar inevitablemente a unas desigualdades muy grandes si no corriges antes. Y lo otro tiene que ver con las capacidades locales. Cuando hablamos de la costa, sí, claro, hay una cantidad digamos, de clamores no cumplidos. La Casa Grande es una buena guía, pero no se nos olvide una cosa: la educación, por ejemplo, ya es desde el 91 responsabilidad de los mandatarios locales. La plata se la manda el Sistema General de Participación, y ahí lo hemos hecho muy mal, con muy pocas excepciones. Con muy pocas excepciones. Entonces, también hay un poco de, ok, si es cierto que hemos sido, digamos, víctimas del centralismo, ciertamente lo es, pero ya desde la descentralización dimos un paso importante, y ahora son los alcaldes los responsables de entregar educación de calidad pública y gratuita a los niñitos. Y ahí hay resultados muy buenos, pero hay otros francamente muy malos, y seguimos rezagados en esa materia, como para también decir, ojo ciudadanos, al alcalde hay que exigirle muchísimo. Ciertamente los presidentes, este es un régimen presidencialista e importa mucho, pero no perdamos de vista los gobiernos locales. En la costa, y Antonio ya lo señaló, hay un problema, un desfase entre el peso demográfico que tiene y su aportación al PIB, que es bastante notable la diferencia. Hay un problema para mí donde sí urge, por ejemplo, un consenso y proponerlo, es en el tema, pero terrible, aparte de la pobreza, de la informalidad laboral. La informalidad en la costa, pero es que es alarmante, y hay sitios que llega al 70%, es decir, 7 de cada 3 personas dadas de alta como trabajador, 7 de cada 10 están en lo que llaman el rebusque. Es que esto suena a que somos un gran país de empresarios, porque 7 de cada 10 son autónomos, pero que autónomos es rebuscadores del día a día de subsistencia. Hay un problema gravísimo en el mercado laboral, y ahí hay que buscar algún tipo de consenso, solución. Ahí tienen que ver lo que Kenneth planteaba al comienzo, el papel de empresarios, ahí tiene que participar, volcarse toda la sociedad, porque es insostenible. Normalmente cuando salen los datos del DANE, que ponen que la costa sale como la región con más bajo desempleo de Colombia y casi que del mundo. Casi que del mundo. ¿Por qué? Porque la gente declara que está trabajando, porque la pregunta que le hacen en el DANE es: ¿usted ha trabajado por lo menos, no sé cuánto, 2 horas en el último mes o en los últimos 2 meses? Pues sí, estaba ahí manejando una carretilla o cualquier cosa así. Entonces lo damos como persona que está trabajando.
ahí hay una gran mentira y que hay que acometer, pero con rigor, con seriedad. Y yo creo que hay una buena disposición de todo el mundo. Eso es una preocupación que reconocen todos. Entonces, hay que buscar ahí porque es un problema muy importante de toda la costa. Y hay otro tema, además, que yo quería soltar que puede ser frívolo, pero que no lo es. Y es la imagen de los que hoy, para hablar, para aterrizar en lo que está ocurriendo hoy con el grupo, con el movimiento que se declara de centro, y es qué grado de conexión pueden tener con el Caribe. Yo me temo y hago un aventuro que no conectan, que los ven como unas personas totalmente ajenas. Es decir, Laura hablaba de que habría que traer, y me parece bien, a Quintero, no a Quintero, a Gaviria, y ponerlo en un mototaxi en Sucre, pero me temo que lo que transmitiría es lo mismo que Zuluaga bailando reggaetón en Vaqueros. Entonces, eso es lo que no sé. Yo creo que les va a hacer mucha falta asesorarse en imagen también, insisto, esto puede sonar frívolo, porque eso debe ir acompañado de propuestas concretas. Pero a mí me da la impresión, no sé si ustedes lo comparten, que los ven como lejanísimos, que van a venir las elecciones y si esto sigue así como estamos hoy, mi pronóstico es, salvo que surja alguien sorprendente, yo creo que en el Caribe el candidato que va a ser de lejos más votado va a ser Petro. Guste o no, sino estoy simplemente haciendo una conjetura con base en lo que yo estoy viendo. No sé si lo comparten o no. Eso que dices, Marco, es tan cierto que rápidamente Fajardo, parte del análisis de las elecciones pasadas es que a Fajardo le faltaron cerca de 300.000 votos para pasar a la segunda vuelta y que esos 300.000 votos ausente fue su falta de campaña en la región Caribe. Entonces, el centro hoy como proyecto presidencial yo siento que no existe mucho en la región Caribe, a pesar de ser una región pues tan importante. Pero crees que tiene, yo quisiera creer que tiene unas posibilidades porque vendría bien que lleguen personas dialogantes, de consenso, pero desafortunadamente, quisiera equivocarme. Yo creo que sí, pero no tienen interés, Marco. Uno nota, por ejemplo, saliéndonos de las presidenciales, armando las listas al Congreso. Lo sabe, se entera uno que están, ¿y quién es fulano? No conocen la región, no conocen a los líderes de la región, entonces les proponen unos nombres, pero ellos no saben si esas personas tienen malas relaciones, ¿no? Entonces llaman como a preguntar a última hora a ver si los incluyen o no. Eso denota desconocimiento. Es que no vienen en todo el año, no vienen en todo el periodo de la región, y pues faltando 2 meses para la inscripción de candidatos están llamando para armar listas. Entonces, y eso a presidenciales, pues que es el sostén de una campaña, eso para legislativas, que es el sostén de la campaña presidencial en parte. Yo creo que, esas circunstancias, Laura y Marco, digamos, aplican a todos los candidatos presidenciales que no son de origen costeño. Digamos, nosotros esa percepción que tenemos de un centro lejano, distante, que no conoce a fondo los problemas de la costa, creo que cabe para todos. Yo creo que cabe para todos. Solo que yo lo que creo es que por alguna razón que habría que investigar y ojalá la descubran rápidamente, los candidatos que representan al centro no han logrado generar emociones, no han logrado captar la atención, no solo en la costa, en todo el país. Porque fíjense una cosa, antes, hace 4 o 5 meses, está pasando algo que vale la pena, que yo no soy politólogo, lo repito, habría que mirar, y es que tú sumabas las preferencias de los candidatos individuales del centro y superaban con creces a Petro. Ya eso no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Pero a la vez que no está pasando, Petro no está subiendo. Entonces la gente está más descreída, la gente está más hastiada, la gente tiene más rabia, está más desconsolada y más desconfiada. Yo creo que al centro le interesa la costa porque la costa vota. Normalmente para presidenciales la proporción es mayor. Entonces, en la medida en que ellos logren identificar temas de discurso político bien orientados, van a generar emociones y la costa va a ser la primera en mostrar eso. Punto 1. Punto 2. También pasa que como no identificas una cabeza en el centro, sino una dispersión desconocida,
no tienes manera de hacer una escogencia. Petro es candidato, ya se sabe de un grupo que representa. Yo creo que eso en las encuestas le da cierta ventaja. Entonces, yo sí creo que esas dos cosas pueden pasar. Desde luego que es un desafío muy grande, porque además, digamos, no es difícil identificar los problemas de la costa. Lo que tú dices como metáfora del mototaxi es cierto, pero ya no es que haya el gran proyecto de la costa como fue en su momento URRA. La costa sorprendentemente se unió y salió a protestar para que le hicieran una hidroeléctrica. Eso hoy en día es impensable, es una cosa, digo, o sea, yo creo que si te pones a escoger, lo último que escoges es que te haga una hidroeléctrica en URRA. Ya eso no existe. En realidad no hay, y no tiene por qué haberlo, como un gran proyecto que unifica la región, que el candidato diga, yo le voy a hacer la universidad, no sé, en CRT. No, nuestros problemas son la suma agravada de todos los problemas de la región. Salud, educación, vías, corrupción y ser capaces de cumplir lo que se promete. Para mí el tema de educación es fundamental y eso no se ha logrado porque los estados locales o los gobiernos locales han faltado mucho a su compromiso con los niños y niñas de su región. Bueno, dado todo eso, y regresando a la pregunta que yo hice hace un tiempito, la idea de diferenciar entre, por decir, el centro, que se representa en la coalición de la esperanza, o el centro que se representa por la coalición de experiencia, porque yo creo que ellos también creen que son centristas. O sea, ese juego de intentar de caracterizar uno del centro o otro del centro verdadero es nada más un juego intelectual que no tiene sentido. O sea, hay un valor en intentar de entender un consenso de valores del centro y eso, o es, como decimos en inglés, un parlor game, un juego intelectual que realmente no tiene nada, que no tiene importancia en el conversatorio. Yo creo que más allá del juego intelectual que pueda haber, y más allá de que en algunos casos pueda ser un deseo sincero de hacer un aparataje ideológico o más que ideológico, político alrededor de ese concepto, yo creo que también es un concepto nada inocentemente estratégico. Es decir, en este momento, si tú dices yo soy de centro izquierda, ya puedes perder a alguien porque la palabreja izquierda ya te puede apartar. Lo mismo vale por centro derecha. Entonces la palabra centro te permite recoger teóricamente más votos y por eso mucha gente está yéndose a abrazar ese tipo de concepto de centro que yo insisto, no lo tengo todavía y llevamos aquí un buen rato y tendré que meditar más sobre ello, pero yo les pongo un ejemplo. Aquí hay lo que llaman ahora, no sé si lo tengo aquí, un chico, un filósofo aquí en España, que lo llaman el gurú del centro y tiene un libro reciente que se llama 10 razones para ser de centro. Y entonces cuando le dicen, pero resúmame, en una entrevista le dicen, resúmame, ¿qué significa esto? Y él dice, pues básicamente yo le resumiría en libertad, equidad, pero equidad, ahí entraríamos en un debate porque él es muy liberal y la forma en que lo dice puede ser una visión de un estado de bienestar liberal, casi asistencial. Y después dice, y constitución, cumplir la constitución. Yo no veo una novedad en esa percepción. Cuando habla de libertad, él habla de la libertad tanto la negativa como la positiva, que son unos conceptos filosóficos de libertad. La negativa es la que no te pone ni un obstáculo para desarrollarte y la positiva es aquella que te da los elementos básicos para que tú puedas ejercer tu libertad. Por ejemplo, educación, una buena sanidad, etcétera. Entonces, yo no sé este concepto, ¿a quién se le puede aplicar? Yo no soy quien para decirle a los de la coalición de la experiencia
como un juez decirle, no, ustedes no son de centro, habrá que esperar qué proponen y uno decidir qué etiqueta les pone y los votantes van a decidir si lo que proponen les parece escorado a un sitio o a otro, Yo sí sé que, y termino lo que estoy diciendo es que estoy buscando un datito que vi también en cifras y conceptos sobre cómo se consideran los colombianos en una escala de 1 a 6, una encuesta que hicieron hace el año pasado, que coincide con el barómetro latinoamericano, coinciden más o menos. Y según esos datos, más o menos un 53%, le decían a la gente, identifíquese entre izquierda y derecha en un baremo que va de 1 a 6, en una escala que va de 1 a 6. Y resulta que el 53% se ubicó entre el 3 y el 4, es decir, ahí como en un centro. Pero de ese 53%, como casi el 40% dijo 3, no 4. Es decir, entonces, la mayoría son centro izquierda porque no se situaron en ese bordecito, en ese ápice que lo situaría en el centro puro. Entonces, esa gente que se ubicó en el número 3 entre 1 y 6, 1 siendo izquierda y 6 derecha, habría que preguntar a esa gente por qué se puso en el 3 y no en el 4 o en el 3,5. O por qué no quedó justo en el balance, en el fiel de la balanza. Todo eso habría que preguntarlo antes de poder contestarte qué en la pregunta. Es decir, quién es de centro, cómo definir qué es centro. También habrá que esperar los programas de cada cual, ver que se retrate cada uno de los candidatos. Yo comparto mucho lo que dice Marco, pero mira, hay una cosa interesante. Hay varios tests bien fundamentados científicamente en que antes de que tú te califiques te hacen una serie de preguntas y al final te dices tú eres centro izquierda, tú eres centro derecha. Esos tests están disponibles en internet. Yo creo que vale la pena que cada uno lo mire para que se autocalifique con base en esos baremos, como dices tú, en esas premisas. Pero dos cosas que yo creo que no pueden perder de vista. El otro día, y no sé si este es el libro, de pronto me equivoco aquí, me traiciona la memoria, en el libro Democracia y Libertad de mi buen amigo Jorge Giraldo Ramírez, que es uno de los intelectuales más importantes de este país, habla de que si tú hoy en día hay una palabra que caracteriza a la derecha y otra palabra que caracteriza a la izquierda. La derecha es libertad y la izquierda desigualdad. Entonces, tú puedes elaborar a partir de ahí y encontrar un justo medio que tenga que ver con ciertas libertades acotadas de alguna forma cuando vayan en perjuicio de la sociedad, y desigualdades, tienes que decir de qué desigualdades estamos hablando. Desigualdades de oportunidades, desigualdades patrimoniales, desigualdades de ingresos. Tú ahí puedes encontrar un camino que esos tests te lo dan de una forma como hasta divertida. Y lo otro es que no perdamos de vista, amigos, que hay como una descreimiento de la democracia también. O sea, miren el apoyo a la democracia en América Latina en los últimos años ha declinado considerablemente. Y yo creo que ante todo, mi opinión muy particular es que yo no creo que sea tanto una crisis de democracia porque la gente sí quiere opinar y sí quiere participar. Yo creo que es una crisis del Estado en el sentido en que la gente se frustra al ver que sus problemas, aquellos problemas que la desvelan, no se les resuelven rápidamente y el Estado aplaza y aplaza y aplaza las soluciones. No es en vano que Malcolm X, un gran colombianista y buen amigo de Oxford, dice: se han especializado ustedes los colombianos en aplazar los pequeños problemas hasta que se les vuelve un problema grande y ahí sí tienen un lío realmente considerable. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta eso, que el descreimiento de la democracia que se siente en América Latina tiene que ver con la tardía respuesta del Estado a la solución del problema, que entre otras cosas, fíjense algo, la noción de Estado y la participación del Estado en la vida de la gente hoy en día es mucho más importante que hace 50 años. No es sino recordar, hoy en día nadie discute, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, que el Estado debe darle salud universal y gratuita a todos sus ciudadanos.
Eso no era cierto hace 30 años. Por lo cual, necesitamos que el Estado intervenga y más nos vale que sea un Estado muy efectivo. Con toda esta crisis que hemos tenido de pandemia, ¿a quién recurrimos para ayudas financieras, para vacunación? Al Estado. ¿Quiénes lo han hecho mejor? Aquellos estados que son más efectivos, es decir, que ejecutan adecuadamente la política pública. Yo lo que creo es que hay que evitar que tendrán que hacer un esfuerzo los que se quieran proclamar de centro para no incurrir en lo que los filósofos llaman la falacia de la equidistancia o de la moderación. Es decir, ellos plantean este juego que el que se considera el moderado, el aristotélicamente moderado centrista, asumiría una actitud de que si alguien dice el cielo es azul y otro dice el cielo es amarillo, el moderado dice pues uno las dos da verde, amarillo y azul da verde, entonces el cielo da verde. Y evidentemente el cielo es azul. Y hay aspectos en los que es difícil lograr esa síntesis, y ahí es donde se va a poner a prueba todo este proyecto de centro, que le deseo el mejor de los viajes, pero tendrán que hablar. Aquí puso una serie de cosas que me gustaría oírselas y cuál va a ser el programa. Y a partir de ahí ya lo de menos va a ser si son de centro, centro derecha, centro izquierda, sino quiero yo como ciudadano ver qué van a decir sobre el papel del Estado, los impuestos, qué tan progresivos, no progresivos sean. Yo sé que hay un debate sobre los impuestos que no necesariamente tienen que ser como los que imaginamos como progresivos, pero yo sí veo que los países nórdicos son que te crujen, te estrangulan, y vi el otro día un documental en que todos están satisfechos de pagar esos impuestos altos. Ver si alguien propone o se atreve a algo parecido a un ingreso mínimo vital. Yo sé que las finanzas en un país latinoamericano son más precarias que en países más desarrollados, pero sí me gustaría saber qué opinan del mercado laboral que mencioné antes, del medio ambiente, fracking, no fracking, ganadería extensiva. Es que hay un debate, por ejemplo, las libertades. Una persona que tiene una tierra X, de X tamaño, dice, mi libertad es hacer con ella lo que quiero, como dicen las personas genuinamente liberales. Pero alguien le puede decir, no, no puedes hacer lo que quieras porque una ganadería extensiva puede estar afectando a la postre el medio ambiente, todo el equilibrio ecológico, y entran en unas colisiones que hay que mojarse, que hay que opinar, que hay que decir. Está el aborto, el derecho de la mujer al aborto, ¿hasta qué punto? Yo el otro día oí que Petro decía, es que yo no soy pro aborto. Nadie es pro aborto en la vida, nadie le gustan los abortos, pero hay que asumir una actitud política ante un problema que se le pueda presentar a una mujer. Pero entonces, eso que dice Petro, para mí lo sitúa convencionalmente más a la derecha que a la izquierda. O cuando plantea estos planteamientos religiosos que aquí en Europa son impensables en un grupo, en un partido de centro izquierda o izquierda. Todo eso, matrimonio gay, adopción gay. Yo veo que en Colombia le tienen miedo a este tema, los de centro izquierda y los de todo, porque es un tema sensible y prefieren dejárselo al constitucional, como muchas otras cosas que hay en Colombia. Y hacen alianzas, Colombia, perdón Marco, y hacen alianzas con el que sea. O sea, sin importar ese tipo de temas centrales como los que estás mencionando, aborto, matrimonio entre parejas del mismo sexo, hacen alianzas con el que sea, con tal de que sí, traigan votos. pero yo quiero oír qué dicen los del centro. Yo ya no quiero oír, por ejemplo, a Fajardo decir que él es matemático y ya lo decidirá en el futuro. Yo quiero saber qué opinan. Es que ya va siendo hora también de que eso lo vayamos concretando más que nosotros. Yo espero que todo lo que estamos hablando aquí les sirva a ellos, si nos están viendo, de aliciente para tomar medidas y ver que la gente está esperando posicionamientos, que no vale con decir es que estaremos en la mitad, haremos síntesis de extremos, que ya insisto, son extremos que se están corriendo, entonces el centro también es movedizo y lo que hay que hacer es ser un poco más concretos con ciertos temas. Sí, ya se nos va acabando el tiempo, ya tenemos que hacer unas preguntas un poco más cortas, pero hay un asunto que sí
Bueno, mencionar pues que es importante de lo que hemos dicho, además de esas palabras que se van apropiando ciertos espectros políticos. Ahorita hablabas de la libertad de la derecha, otra palabra que se ha apropiado la derecha como si fuera propia o única para ellos o exclusiva de ellos es la seguridad, que se piensa que la seguridad solamente es de la derecha. Esas son conversaciones muy interesantes. Una conversación que poco se está sosteniendo es el papel de los empresarios en el centro, en la formación de ese centro, en el crecimiento de ese centro. Eh, Se manifiesta, por ejemplo, en las campañas de firmas, y uno se da cuenta que hay candidatos que tienen desplegado un sistema de recolección de firmas que uno dice, uy, pero ¿qué pasó acá? Este candidato tiene por todas partes, por todos lados tiene gente recogiendo firmas, por ejemplo, o ya tiene pues como un despliegue de campaña que uno sabe que de pronto hay empresa detrás. ¿Cuál es ese papel que debe jugar la empresa privada en el crecimiento o en la consolidación de un centro? Del centro político en el Caribe. Quisiera empezar por Antonio para esa pregunta. Yo creo, Ana Cristina, que por lo menos, y yo obviamente todas estas son respuestas muy a título individual, ya yo no soy empresario, pero lo que tengo claro yo y he tenido claro es que uno no puede abstraerse de la política. Eso no quiere decir que seas ni militante, ni activista, ni que discurso en la plaza pública, entre otras cosas porque las lógicas empresariales, las lógicas privadas son diferentes a las lógicas y a las dinámicas públicas. Pero sí se necesita opinar, hablar, decir, participar en todos los temas que tienen que ver con el país. Digamos, en el caso del proceso de paz, y esto fue una conversación que tuvimos con unos empresarios en Sudáfrica, se le daba un papel preponderante a los empresarios en este rol. No éramos la mayoría o no fuimos la mayoría quienes apoyamos el proceso de paz. Yo creo que por llamarlo de alguna manera, y esto puede ser una caricatura que entiendo que pueda despertar comentarios, yo siento que mucha de la clase empresarial de Colombia se ha derechizado, en parte, y lo explico por todo, digamos, el sufrimiento y el padecimiento que tuvo el conflicto, que vivieron con el conflicto y con la guerrilla y demás. Eso es lo que yo he sentido. Pero la participación del empresariado es fundamental porque se trata de que son los empresarios quienes, asumiendo riesgos y de buena forma, con buena índole, van a generar empleo. ¿Cómo hacerlo? Esa es la pregunta. No quiere decir que los empresarios saltan del escritorio de la compañía a una curul. Eso no es así. A veces le dicen es que tienes que prestar un servicio. No, eso no tiene nada que ver. Cada cual ayuda con su rol en la sociedad. Los empresarios juegan un rol determinante generando empleo y haciéndolo de buena forma. Los empresarios quieren ganar plata, pero de forma decente, sostenible, con respeto y a largo plazo. Creo que una forma importante es auspiciando la educación, siendo generosos con los centros de pensamiento. Yo creo mucho en el debate de las ideas. Yo creo mucho que faltan instituciones civiles. Yo creo mucho que faltan sociedades empoderadas que reclamen, que exijan mejores rendiciones de cuentas, que en Colombia en general son muy malas, porque a veces confundimos los fines con los medios y las intenciones con los propósitos, y eso da al traste con muchos planes que no se ejecutan. Yo veo el rol de los empresarios como opinando, participando con sus ideas, entre otras cosas porque fíjense que la gran mayoría de las reformas que no se han podido hacer en Colombia y en Latinoamérica tienen que ver con la economía política. Y eso es fundamental y nosotros jugamos un papel determinante ahí. Entonces yo veo al empresario activo, hablando, opinando desde su tribuna, no tiene que ser ni activista ni militante, y sobre todo auspiciando causas de la educación, exigiendo educación de calidad. Para mí es un tema clave, y auspiciando centros de pensamiento de todas las vertientes que discutan y que hablen. Yo creo que una democracia se enriquece, y era es la famosa llegada de Tocqueville a Norteamérica, cuando dice que hay una efervescencia y un debate permanente de ideas y de organizaciones civiles. Eso es lo que puede hacer el empresario, y no abstraerse bajo ninguna circunstancia de la política, porque las decisiones más importantes de un país las toman los políticos. Yo añadiría
Marco, a lo que dijo Antonio, con lo que estoy totalmente de acuerdo. A mí, yo veo muy al empresario y ha sido parte como de lo que he podido cubrir en el Caribe en un rol que también fortalezca a los gobiernos locales. Me parece que como dice Antonio, que tienen todas las falencias, ¿no? Digamos que en cualquier campaña o en cualquier discusión pública en la que se involucre, siempre se haga de manera transparente, pero ese fortalecimiento a los gobiernos locales, no necesariamente metiéndose de contratistas o a asesorar o a patrocinar candidatos, pero sí quizás impulsando vedurías, ¿no? Que fomenten el disenso. Yo veo en Cartagena y en Barranquilla, y Marco también le ha hecho mucho seguimiento a eso, el papel de los empresarios como contrasta, ¿no? En Barranquilla ha habido un sector privado con excepciones, pero en términos generales fuerte, dispuesto a darle la mano a los gobiernos locales. Cuando la ciudad se quebró, hubo un grupo de empresarios, y entre ellos estuvo Antonio, que empujó y que de manera transparente y digamos, honesta, ¿no? Asumió en la ciudad en medio de una crisis terrible que fue la época, digamos, cuando terminan esos 4 administraciones del movimiento ciudadano, que es cuando la ciudad queda en quiebra, y uno ve en contraste lo que sucede en Cartagena, un papel del empresariado absolutamente ausente, permisivo, de espaldas a la ciudad, e incluso por acción, no solo por omisión, por acción, patrocinando a varios de los candidatos que después terminaron en estos alcaldes bajo líos disciplinarios o fiscales o penales, ¿no? Muchas veces vimos a empresarios de Cartagena en eso. Entonces creo que esas 2 ciudades, que son 2 de las ciudades principales del Caribe, ayudan como a ver esa gran diferencia que hay entre el papel que debería jugar un empresario. Yo simplemente apostillar, sé que estamos ya casi fuera de tiempo. 2 cositas. Yo creo que hace falta más pensamiento de economía política económica, como señalaba Toño. Toño, somos mayores, yo soy mayor que tú, aprovecho para decírtelo, luego nos comparamos. Pero tal vez recordemos el grupo, toda la corriente cepaliana del CEPAL que hubo en los años 60 en América Latina. Hubo pensamiento económico, bueno, yo era muy niño en esa época y tú también, pero creo que sabemos lo que ocurrió, que había un gran pensador uruguayo, Raúl Prebisch, que era un motor de lo que fue el desarrollismo de América Latina, tuvo un grado de proteccionismo, etcétera, pero se creó una escuela que se investiga todavía hoy en todo el mundo, ahora que estamos en esta época de descomposición de la globalización, tal como la hemos entendido ahora. Hay gente en los debates que está recordando a ese uruguayo y el modelo latinoamericano de CEPAL. Eso por una parte. Y por otra, dejo la reflexión al aire, que estamos hablando de los empresarios y tendemos a pensar en las grandes compañías, los grandes empresarios. Yo no sé ahora los datos. Sí sé, por ejemplo, que aquí en España, donde me encuentro en este momento, los pequeños, las pymes, pequeños y medio empresarios generan como el 80% del empleo de este país. Entonces, cuando hablemos de empresarios, también hay que empezar a pensar, pero muy seriamente, y tenerlos en cuenta en el debate, lo que llamaríamos las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son no solo generadoras de empleo, sino sostenes de un tejido empresarial familiar muy potente que hay sobre todo en Colombia. Bueno, tenemos más preguntas, pero hemos abusado del tiempo de todos ustedes. Nada más, Marco, quería decir un detallito. El gran libro sobre Prebisch y biografía de él fue escrito por un gran canadiense, el profesor Edgar Dossman de Toronto. Para que sepas y para que sepan todos. Otra contribución canadiense a eso. Mira, hay más preguntas y también entiendo que había de los oyentes, perdón a los que nos sometieron preguntas, pero ya llevamos 1:30. Iba a ser un panel de 1 hora y yo creo que deberíamos cerrarlo ya ahora.
Pero mil gracias a todos. Eso ha sido una experiencia muy interesante para Ana Cristina y yo. Y vamos a seguir y pues quiero dar las gracias a todos ustedes, a los oyentes. Eso todo ha sido grabado en inglés y en español, por supuesto. Vamos a ponerlo en el sitio web CCA Canadá mañana o más, hoy por la noche o más tardar mañana. Y es gratis, cualquier puede accederlo cuando quieran. Bueno, con eso vamos a regresar con el episodio 11 de la serie y pronto vamos a anunciar eso. Y mil gracias de nuevo por estar con nosotros y seguimos y un día de esos vamos a encontrar el centro colombiano. Muchas gracias. Gracias. No sabemos cuándo, pero gracias. por ahí vamos. Ahí vamos, nos Bueno, acercamos. adiós. Gracias, chao, chao. Sí, Saludos. chao, chao. Chao. Gracias, Ana Cristina. Chao, Gracias, chao. chao. Chao.